estimados y estimadas participantes, bienvenidos a esta conferencia magistral titulada Derecho Minero para no especialistas. En esta oportunidad nos acompaña el distinguido y reconocido docente Eduardo Lanao Clonales, y quien tengo el honor de poder presentarlo el día de hoy. El doctor Eduardo Lanao es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Gestión Estratégica Minera por la Universidad del Pacífico. Cuenta con una maestría en Emprendimiento e Innovación por la Universidad de Salamanca en España y cursando actualmente otra maestría en Psicología Cognitiva Conductual por la Universidad CEU San Pablo en España. El doctor Lanao ha sido consultor técnico del Ministerio de Energía y Minas para el análisis de la Ley General de Minería y la Comisión de Desarrollo Sostenible en Minería, consultor del Ministerio del Ambiente en el marco de la COP20. Asimismo, el doctor Lanao cuenta con una experiencia profesional en el ámbito académico. Es profesor de posgrado de Persimología Minera en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor legal en Compañía Minera Poderosa, jefe de Asuntos Legales Mineros en Compañía Minera Milpo, hoy Nexa Resources, y coordinador legal en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Actualmente es docente de posgrado del curso de Gestión Corporativa Minera en el programa especializado en Valor Compartido y Viabilidad Social de Proyectos de Inversión de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Director general del Instituto de Altos Estudios Mineros, Ambientales y Sociales, así como Cross Partner Corporation y director de Swiss Capital Group. El día de hoy, una vez más, el doctor Lanao disertará el tema titulado Derecho Minero para no especialistas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y solamente quiero recalcar que el doctor Lanao es parte de la plena docente ICJ. Él ha dictado con nosotros y va a seguir dictando eventos académicos en temas mineros y ambientales. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Su tiempo, por favor. Sí, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Nuncia, por la presentación. Y quiero agradecerles a todos los que me están escuchando en estos momentos y esperar que sea de absoluta satisfacción para ustedes la presentación de hoy. Entonces, sin más preámbulo, entro ya a mi presentación y lo primero es formularnos la pregunta que para mí es importante para dar inicio a este tipo de presentaciones, y es, ¿qué es minería? Una cosa es la definición que nosotros podemos entender sobre la minería, pero para mí hay, hay un énfasis sobre la actividad minera que no solamente es la extracción de minerales, de recurso mineral de la tierra, sino que también refiere a una serie de formalidades y requerimientos que se establecen en el marco normativo del derecho minero, que es importante comenzar a desarrollarlo, entenderlo y profundizar. Para mí, el gran problema que existe en la minería es que a lo que se le llamaba antes la extracción ilegal de minerales, hoy día también se le considera minería, y creo yo que ese es un gran problema porque genera una confusión en la población, genera una confusión en las personas que podrían estarnos escuchando, que definitivamente podrían estar generando una gran duda, un gran problema. Entonces, tomando en cuenta ello, es que quiero de alguna manera comenzar a desarrollar qué sería minería, o en todo caso qué sería minería responsable en el marco adecuado del derecho minero. Entonces, una segunda pregunta que para mí cabría plantearse es, ¿existe el derecho minero en sí mismo o es parte del derecho administrativo? Y es un tema muy interesante por analizar y estudiar, toda vez que además o forma parte de diferentes derechos. ¿Cómo se podría entender? Y para mí, esto es un tema de debate de varios especialistas, pero para mí el derecho minero claramente existe porque además crea un ordenamiento jurídico particular con relación a la actividad minera. Crea, inclusive tiene contratos típicos, contratos tipo, tiene procedimientos que muchas veces se encuentran contrarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, yo consideraría que el derecho minero tiene una autonomía y tiene una construcción orgánica completamente especial, distinta y particular, aplicable a la actividad minera en nuestro país. Dicho sea de paso, nuestro país además es un país de mucho reconocimiento a nivel latinoamericano y mundial
con relación a la normativa que existe en temas mineros. Nuestro país claramente, profundamente, es un país minero y la verdad, ser peruano y no saber de minería en uno de los países más mineros del mundo, o tal vez por un tema histórico, por un tema de actividad, por un tema de impacto económico y por la coyuntura actual, yo podría decir, no solamente en temas de potencial geológico, que también, pero si juntamos la historia, si juntamos la trayectoria, si juntamos una serie de elementos, podríamos claramente decir que somos el país tal vez más minero del mundo. Entonces, ser peruano y no saber minería es más o menos como ser catarí, ser de Qatar y no saber cómo funciona el petróleo. Entonces, es importante para todos los profesionales que me están escuchando, vinculados o no al derecho minero, resulta fundamental, resulta importante tener conocimiento de lo que es la actividad minera, toda vez que se interrelaciona en gran parte con la situación que se genera económicamente, socialmente, ambientalmente en nuestro país. Entonces es un conjunto de aspectos que resultan necesarios. Y además la minería claramente es protagónica en estos temas. Entonces, entrando ya más a temas de fondo, lo que yo quería, y trato de hacer a través de, yo tengo un curso que se llama el ABC de la minería. Entonces, normalmente en el ABC de la minería, que es además un material que estoy armando, el ABC de la minería, es que podemos ver que existen etapas dentro de la actividad minera, reconocidas en algunos casos por la Ley General de Minería y en algunos casos que se las voy a mencionar, son interesantes comenzar a profundizar también. Entonces, primero tenemos tipo el cateo o prospección. El cateo, en términos prácticos, es el levantamiento de información a través de pico y pala, que nos permite recoger la piedra y nos permite identificar de qué está hecha esa piedra, porque la llevamos a un laboratorio, entonces llega pues un geólogo, una cuadrilla de geólogos, un grupo de geólogos a una zona y levantan digamos, levantan pedazos de piedra y estos pedazos de piedra están conformados normalmente por el metal mineral que tiene valor en el mercado porque es un commodity y por otro lado la piedra. Entonces, ese aspecto es importante tomarlo en cuenta y la prospección son actividades también que nos permiten identificar el tipo de mineralización que hay en la zona. Antes se hacían con helicópteros y habían como unas cintas tipo filminas, tipo esas de cassette para los que son de mis tiempos, que son unas cintas magnéticas y pasaba una suerte de helicóptero y sentían la magnetización de la Tierra, también sistemas satelitales para verificarlo, coloraciones. Hoy en día se hace con drones también estas pruebas, pero requieren concesión, no requieren concesión, toda vez que la concesión, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, como lo vamos a ver más adelante, el aprovechamiento de los recursos naturales son realizados a través de concesión. Entonces, ahora de ahí pasamos a la exploración. La exploración sí requiere concesión, lo vamos a ver también más adelante. La exploración ya es un tipo de perforación distinta, son perforaciones tipo con taladros de diamantina, son taladros que van profundizando y en función a eso se va viendo dónde está la mineralización y eso de alguna manera nos permite construir un objeto geológico. Y mientras más perforaciones hay y mayor densidad haya, más información podremos tener de la Tierra. De ahí pasamos a la explotación, ¿no? La explotación ya es el aprovechamiento, la extracción del recurso natural, pero entre la exploración y la explotación hay una etapa que si bien no se refiere, no se establece en la Ley General de Minería, es importante tomarla en cuenta porque es la etapa que nosotros llamamos desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Desarrollo de todo lo que va a significar la actividad minera, ¿no? La preparación hacia la explotación. Porque, por ejemplo, si tú haces un socavón, ¿no? Que es en este tipo de imágenes de la mina como un túnel, ¿no? Vas a tener que hacer una serie de cosas, sostenimiento de rocas, pero también requieres explosivos, como vamos a ver más adelante, requieres una serie o sea, de permisos, de títulos habilitantes que te permitan, que
que viabilicen la actividad minera hacia la explotación. Y también tenemos el beneficio que, como su nombre lo refiere bien, es el proceso en el cual nos beneficiamos con el mineral, como separando la piedra del metal que tiene valor, ¿no? De este mineral, que puede ser principalmente a través de concentrados, luego puedo pasar a una refinería, que es una refinación, y estos son procesos llamados de beneficio. Luego tenemos el transporte, que es llevar el mineral de manera, puede ser a través de fajas transportadoras, puede ser a través de camiones, y lo llevamos normalmente a un puerto, y en paralelo los equipos de traders de las empresas o la gente que comercializa podrá hacer, digamos, ventas de esta producción. En el caso de los concentrados, podría ser, digamos, SIP o FOB, ¿no? Que son Incoterms aplicados en temas comerciales a nivel mundial, que son consuetudinarios, que aplican en función a la costumbre, no hay una normativa más allá de la costumbre comercial, y puedes pactar en el puerto o llegando al puerto, por ejemplo, de Japón, ¿no? Entonces, tomar en cuenta ese proceso es sumamente importante e interesante, que valdría la pena analizar y revisar. Entonces, si nosotros vemos cuántos títulos habilitantes, porque yo le llamo permisología, porque la gente en el mundo lo llama permisología, hay gente que lo llama tramitología, pero no es otra cosa que, que saber todos los requerimientos que necesitamos tener para viabilizar la actividad minera y hacerla responsable. En un triste post de Facebook leí, porque me etiquetaron, creo, decían algo así como minería y responsable es un oxímoron, ¿no? O sea, son dos palabras contrarias en sí misma, ¿no? Como estruendo mudo, la frase de Vallejo, ¿no? Pero en realidad yo creo que más bien todo lo contrario, la actividad minera es responsable en sí misma siempre y cuando entendamos lo que yo entiendo como minería. La minería es una actividad de aprovechamiento de los recursos naturales que cumple con la serie de normativas adecuadas para su consecución. Entonces, si tomamos en cuenta que esa es la definición en minería y que hace un ganar-ganar con el país y hace un ganar-ganar con las comunidades de su entorno, entonces claramente estamos hablando no de un oxímoron, sino de un pleonasmo, o sea, dos palabras que casi podrían significar lo mismo. Entonces, acá hay algunos títulos habilitantes, como ustedes verán, está el tema de las concesiones, vamos a ver un poco más adelante de qué se trata, pues son minera, concesión de beneficio, la concesión de labor general. Tenemos algunos títulos habilitantes vinculados a temas sociales, como los usos de terreno superficial, donde tenemos el usufructo, la superficie, la propiedad, los temas de consulta previa, que también son importantes porque son parte de los mecanismos de participación ciudadana, y además porque están establecidos en convenios supranacionales como el 169 de la OIT. Luego tenemos los temas ambientales, donde tenemos los preventivos, que es el EIA detallado, el semidetallado, la declaración de impacto ambiental y la ficha técnica ambiental. En los instrumentos de gestión ambiental complementarios tenemos el plan de cierre, que para mí son complementarios, pero en realidad algunas personas no lo pondrían ahí, pero tratando de ponerle algún orden, es complementario, pero el plan de cierre, como lo vamos a detallar después, es aquel que nos permite la sostenibilidad y que de alguna manera pone un coto, pone un fin, pone un límite al concepto de pasivos ambientales, que algunas personas lo hemos escuchado, pero en realidad en principio no aplicaría ya un pasivo ambiental por el cierre, como lo vamos a ver también más adelante. Y los instrumentos correctivos tenemos los PAMAs, ¿no? Los programas de adecuación y manejo ambiental, que por el plazo ya hoy en día no existen en aprobación, no es un trámite o un título habilitante existente, pero en su momento existió, lo contaremos un poquito más adelante. Los PAC y los IGAFON, ¿no? El desarrollo y construcción, tal como le comentaba, aquí vamos a ver una serie de temas, pero por ejemplo está el uso de los explosivos, que lo vamos a ver en DISCAME, el uso de agua y vertimiento, que lo vemos a la Autoridad Nacional de Agua, el plan de cierre, que tal como lo vieron también aquí en los instrumentos de gestión ambiental, también es importante referirlo porque hay que ponerlo también ahí, porque ese es el que asegura la sostenibilidad. Los CIRAS y todo, en realidad, todos los permisos arqueológicos, todas las gestiones arqueológicas que son importantes,
porque la minería no está reñida con la cultura, sino más bien hace un ganar-ganar. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Los insumos químicos y bienes fiscalizados, que son los insumos que nos permiten separar muchas veces la piedra del metal. Entonces son insumos químicos que están controlados claramente, fiscalizados, y hoy en día los fiscaliza SUNAT. La concesión eléctrica, pues necesitamos energía eléctrica. En la concesión eléctrica tenemos tres tipos: generación, transmisión y distribución. Los combustibles, porque no es que hayan grifos muchas veces en zonas descentralizadas donde aplica la minería, entonces tenemos que pedir autorización de consumidor directo, podemos pedir tanques fijos, tanques móviles, y los operacionales, que no son otra cosa que el inicio, continuación de lo que son nuestra operación. Entonces, haciendo una revisión sobre este tema, quiero empezar diciendo que uno de los problemas más grandes que existen con relación a la actividad minera claramente es digamos, la superposición de dos derechos, la consecución de dos derechos en un mismo lugar. En un mismo terreno, en la actividad minera, existen dos derechos: un derecho de propiedad y un derecho de concesión. Los dos derechos coexisten, están juntos ahí. Y eso claramente genera un gran problema, eso genera una gran dificultad, porque tenemos en el mismo lugar la concesión y tenemos en el mismo lugar la propiedad. Entonces, tomando en cuenta ello, tenemos un derecho de concesión, es un derecho inmaterial que claramente se materializa con el acceso a la tierra. Entonces, uno de los grandes problemas en nuestro país es ese, que cómo accedes a la tierra si tú eres un concesionario minero, y normalmente por lo descentralizado que se encuentra la mineralización, no se puede hacer actividad minera en zona urbana, ¿no? O expansión urbana. Es que normalmente esto termina siendo digamos, una negociación bastante difícil muchas veces con las comunidades, lo que genera retos también a la actividad minera, y por ende es que se tienen que firmar contratos que pueden ser usufructo, que lo que dice la norma es que puede ser un contrato de servidumbre. Con relación a los contratos de servidumbre no hay una estructura, por lo que podrían aplicar los esquemas más de acuerdos, y basándonos en los aspectos eh, relativos a los contratos. Y por otro lado, tenemos también la servidumbre legal, que es cuando se impone la actividad minera, pero esto en realidad ocurre en muy poquitos casos, en muy pocas situaciones, y la verdad es que la figura de la servidumbre legal minera, a pesar de que en algunos casos sí ha aplicado, es realmente muy pequeña y requiere situaciones muy de mucha suerte más que de operatividad, ¿no? Como por ejemplo, muchas veces se han viabilizado por la inasistencia de los representantes de las comunidades al proceso. Entonces, es muy importante entender que la servidumbre legal en términos jurídicos no tiene una efectividad tan grande. Entonces, tomando en cuenta eso, algunas reflexiones importantes: referencia al artículo 66 de la Constitución, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. En realidad, si profundizamos en el derecho, no sería nación, sería Estado. El Estado es soberano en su aprovechamiento, y por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares, y la concesión otorga a su titular un derecho real. La concesión es un derecho real, sujeto a dicha norma legal. La concesión, tal como lo veremos en un rato, es otorgada es un acto administrativo, no es un contrato, y lo otorga el INGEMER. Entonces, este es el catastro minero, donde vamos a encontrar al Perú dividido en paralelos y meridianas, lo que es finalmente coordenadas UTM, a través de coordenadas UTM, y son cuadraditos que miden 1 kilómetro por 1 kilómetro, lo que equivale a un área de 100 hectáreas. Entonces, interesante, porque esta evolución del derecho, que es a través de la ley de catastro minero, sirvió para identificar de manera adecuada la ubicación de las concesiones. Ahora, nosotros podemos concesionar de 1 a 10 cuadrículas, que son cuadrículas, ¿no? Pero podemos pedir cuántas concesiones querramos, eso no tiene una limitación. Hay un tema de consulta previa, ¿no? Que es un derecho que asiste a las comunidades campesinas o nativas. Esto está basado en el convenio 169 de la UIT, que de alguna manera, este es otro de los retos más grandes que enfrenta la actividad minera,
y es que deben ser consultadas las comunidades campesinas y nativas de manera anticipada para la ejecución de los proyectos, para que no se afecte los derechos o la identidad. Entonces, contratos mineros, acá hay una reflexión que quiero hacer, tal como lo pueden revisar en la Ley General de Minería, los contratos mineros son contratos que tienen un alcance distinto. Tenemos el contrato, por ejemplo, el contrato de transferencia. Es un contrato muy parecido a la compraventa, pero que tiene una naturaleza distinta. Cuando uno hace una transferencia, uno, como en una cesión minera, la cesión sería algo así como un alquiler, pero digamos, el trasfondo, estos son debates que yo tenía con Enrique Lastres, me acuerdo, mi mentor y mi amigo, donde él me decía, pero no son necesarios los contratos mineros, pero por otro lado sí, porque cuando se transfiere o se hace una cesión, se transfieren partes integrantes y accesorias, entre ellos se transfieren también los permisos de la actividad minera, algo sumamente importante. Pero hay bemoles que existen en la actividad minera. Tú puedes hacer una cesión que equivale más o menos a un alquiler, pero si en la cesión hemos transferido partes integrantes y accesorias, es decir, hemos transferido todos los derechos que durante el tiempo que se produce esa cesión, equivale más o menos a un alquiler, no es un alquiler en sí mismo, tiene un cariz similar a ello, no obstante, hay situaciones que lo hacen distinto, como por ejemplo en la cesión minera, si alguien no paga el derecho de vigencia durante 2 años, lo pierde, perdiendo el derecho de la persona que le hizo el cedente, la persona que le hizo la cesión, persona natural o jurídica. Y eso es muy interesante, porque si bien esto se puede responder en el ámbito de lo económico, no se va a responder en el ámbito de lo administrativo. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos clientes en algún momento me han preguntado, oye Eduardo, y yo he hecho una sesión y veo que, que el sesionario, que la persona que ha recibido esto en sesión, que lo recibe por 5 años, por ejemplo, veo que va a llegar el segundo año de no pagar, y yo le digo, paga y después requiérele. Porque cuando tú pierdas la concesión, cuando se declare la caducidad de la concesión por el no pago de derecho de vigencia o penalidad, va a generarte un problema mucho más grande, mucho mayor. Entonces, tomar en cuenta, estos son temas que definitivamente para algún profesional o algún abogado o algún estudiante de derecho que me esté escuchando en estos momentos puede decir, esto puede sonar un poco más complejo. Yo sin dudas les recomiendo profundicen más en estos temas, yo gustoso de apoyarlos, y comuníquense conmigo si es que les comienza a parecer interesante este tema, porque sería interesante generar un grupo de conocimiento en estos temas que van más allá de una clase, que más van a un tema práctico, porque desde la práctica solamente se puede interiorizar esto. Entonces, en los temas ambientales, tal como se los mencioné en un principio, tenemos pues los preventivos, los complementarios y los correctivos, y ahí tenemos el EIA semidetallado y el EIA detallado. Hoy en día los estudios de impacto ambiental detallados son vistos por SENACE, y eso es importante entenderlo, porque SENACE es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. Antes lo veía la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, pero SENACE ha ido incrementando sus capacidades, y hoy en día lo que sí no está viendo SENACE es, por ejemplo, la ficha técnica ambiental, pero ya los estudios de impacto ambiental los está viendo el SENACE, y estamos seguros que esto va a generar un crecimiento mayor. Un segundo, por favor. Entonces, y el plan de cierre justo se basa en algo que en el año 1987 en la Comisión Brundtland en Naciones Unidas se estableció como desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible en términos prácticos es aquello que tú hoy disfrutas, lo disfruten las generaciones venideras. Entonces, el plan de cierre recoge claramente los conceptos de desarrollo sostenible y te dice, oye, tú recibiste algo, déjalo como lo has encontrado, o lo mejor, lo más cercano a como lo podrías encontrar, y viabilízalo. Entonces, si encuentras 3 árboles, si has tenido que sacar 3 árboles, pon 3 plantones de árboles, o 6, ¿no? Ahora, el reto del plan de cierre es que elimine el concepto del pasivo ambiental. El pasivo ambiental era aquel daño producido al medio ambiente
que no tenía cómo remediarse porque el titular, por ejemplo, de esa concesión ya estaba muerto, ya no existía, ya no había, estaba no habido, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, pero quedaba el daño ambiental. Entonces, para que eso no ocurra, hay muchas fórmulas muy interesantes en el plan de cierre, como por ejemplo, cada cierto tiempo, previamente a la actividad minera, es que se provisiona a través de una carta fianza, a través de un fideicomiso, un monto específico para que en caso no lo remedie el titular minero, lo pueda hacer el Ministerio de Energía y Minas a través de la DGM. Este trámite se hace ante la Dirección General de Minería. Entonces, sumamente interesante tomarlo en cuenta. Entonces, claramente uno ya no puede sacarle la vuelta a los temas mineros, ya no se les puede sacarle la vuelta al tema minero, o sea, no cerrándolo porque ya si no se ejecuta la garantía. Entonces, es muy interesante porque de esta forma viabiliza. Ahora, problemas que hay es que si no hacen adecuadamente el plan de cierre y no se revisa adecuadamente el plan de cierre, lo que va a pasar es que le podría no alcanzar al ministerio o no alcanzar para poder hacer la remediación. A ver, he visto un mensaje en el chat. Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el PAMA. Hay gente que debe haber escuchado en algún momento el PAMA, el plan de adecuación y manejo ambiental. ¿Y por qué viene el PAMA, no? El PAMA viene porque después de esta Comisión Brundtland y el concepto de desarrollo sostenible, o sea, el derecho ambiental estaba muy precario, estaba muy básico, la normativa ambiental era mínima. Además, recuerdan que el Estado también participaba de la actividad minera durante muchos años, hasta los 90. Entonces, ser juez y parte siempre ha sido una dificultad. Y en este caso, el PAMA lo que aplicaba para empresas que, por ejemplo, tipo Atacocha, tipo Milpo, empresas que venían de años atrás, pudieran decir, mira, yo no puedo parar mi actividad minera con la nueva normativa ambiental del estudio de impacto ambiental, porque lo que pedían era, a partir de ahora, todo aquel que quiera realizar actividad requiere un estudio de impacto ambiental. Y los que venimos ya realizando actividad minera, ustedes el PAMA, ¿no? El PAMA, de adecuación por 5 años. Y las refinerías 10 años. Por eso 10 años después se genera pues esta problemática con Dow Run en el año 2004, ¿no? Que ahí es donde empieza el calvario Dow Run, que es 10 años después porque es el tiempo en el que se les permitió hacer el PAMA. Entonces, el IGAFON es un permiso ambiental correctivo. Hoy día la gente está corriendo con él porque hasta el 31 de diciembre hay plazo para presentar los IGAFON. Bueno, y algunos instrumentos de gestión ambiental ahí que son muy interesantes. El tema de los permisos digamos, de restos arqueológicos es porque no puedes realizar actividad sin tomar en cuenta que tiene que haber una supervisión arqueológica. Entonces, el permiso que todo el mundo conoce es el CIRA, pero en realidad no solamente hay un CIRA, también hay un proyecto de evaluación arqueológica, también hay un programa de rescate arqueológico y también hay un plan de monitoreo arqueológico, que no es otra cosa que cuando tú encuentras vestigios en el Perú, tenemos mucha riqueza cultural también. Entonces, sí es necesario que haya una revisión previa por parte de los arqueólogos, porque no es que eso genere una oposición. Lo que hace esto no genera una resistencia. Lo que hace esto, y es muy positivo, es que genera una viabilización adecuada a través de señalizaciones, a través de un plan de minado adecuado, y por eso es tan importante analizarlo. Entonces, entrando a los temas de desarrollo y construcción, claramente el uso del agua es muy importante. Ahí tenemos la Autoridad Nacional del Agua y tenemos las autoridades administrativas del agua, las triples A, y las autoridades locales de agua, las ALAS, ¿no? Que normalmente lo que se busca es viabilizar la utilización del agua para fines industriales o para fines domésticos, porque recuerden que también muchas veces hay los campamentos mineros donde la gente tiene que tomar agua, bañarse, etcétera, y otras que tienen los fines industriales. Lo interesante en la actividad minera es que muchas empresas, especialmente medianas y grandes, hacen el reuso del agua. Y eso en realidad es fundamental porque es de alguna manera le da sostenibilidad y es de mucha responsabilidad. Y también están las emisiones, están los vertimientos, y ahí sí lo vemos conjuntamente con DIGESA. La concesión eléctrica, tal como les comenté, está de generación. Generación es justamente la generación de energía,
Transmisión, a veces se cuelgan a los cables, ¿no? O la distribución, las distribuidoras que tenemos acá, tenemos a Enel, tenemos a Luz del Sur, tenemos a Enel, que son las encargadas de poder llevarte a cambio de un recibo específico la energía que tú necesitas. Entonces, esto claramente es un trámite que se realiza ante la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, donde firmas el contrato, y aparte son supervisados claramente por Ocinarmin. Un gran problema que tienen es que muchas veces en los vanos, que son estos postes que se llaman vanos, mucha gente hace lamentablemente construcciones alrededor, lo cual claramente es un riesgo. El tema de combustible también es otra situación necesaria de entender, porque es un trámite que se realiza tanto ante la Dirección General de Hidrocarburos como en Fiscalización de Hidrocarburos de Ocinarmin. Y ahí te dan un código SCOP, donde te van a permitir poder llevar tanques móviles o tanques fijos para poder tener tus grifos, ¿no? En el caso de los explosivos, antes existía algo llamado COM, hoy día la simplificación administrativa nos permite ya no tener el COM, sino directamente una vez que uno gestiona el plan de minado, inmediatamente su CAMEC, que antes era DIX-CAMEC, hoy en día recibe esto y además con ese permiso se puede comprar explosivos. Antes el tema de los explosivos era muy delicado por el tema del terrorismo, por eso antes el procedimiento era aprobado por el Comando Conjunto, hoy en día no es así, esto es una entidad administrativa independiente, ¿no? Y también hay la acreditación del polvorín, que es donde vamos a poner los explosivos, y tiene que cumplir las características necesarias y además la manipulación, el manejo de los explosivos, que también es importante. Los insumos químicos son sumamente fundamentales porque nos permiten obtener, beneficiarnos del metal, porque vamos a tener que usar químicos que desbrocen la piedra, que deshagan la piedra, para poder obtener a través de procesos como flotación, lixiviación, el mineral que es el valor que nosotros vamos luego a gestionar. Ahora, el cambio ha sido interesante, porque antes lo veía esto la DIRANDRO, ¿no? La Dirección Antidrogas, y lo veía porque, si ustedes se dan cuenta, estos insumos químicos se usan muchas veces para narcotráfico, y, pero después está implementado a través de SUNAT, que es la que supervisa y que la que viabiliza este título habilitante, y es más que nada porque SUNAT también tiene aduanas, entonces puede controlar el ingreso de los insumos químicos y hacer la trazabilidad hacia el uso. Por eso es que el control y el balance de los insumos químicos se ven a través de nuestra clave SOL. Entonces ahí van a ver un anexo donde uno tiene que tener el balance del almacén diario. Si te cae una supervisión y no cumples con el balance, entonces sí te puedes generar un gran problema. Entonces, importante, las concesiones de beneficio, tal como les dije, pueden ser de flotación, puede ser lixiviación, y tienen una gestión, ¿no?, que va desde la solicitud de la concesión de beneficio. Esto es el nuevo reglamento de procedimientos mineros, el 020-2020M, que salió este año, y tenemos la solicitud de concesión de beneficio, unas publicaciones que tenemos que realizar y esperar que no haya oposición, la evaluación del informe técnico y la autorización de funcionamiento. Y finalmente, el inicio de operaciones, acá, dependiendo, el inicio de operaciones lo puede otorgar el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, o si eres minero artesanal o pequeño productor minero, el gobierno regional. Cabe resaltar sobre este punto que los pequeños productores mineros y mineros artesanales, claramente, de acuerdo a la normativa de descentralización, tienen como autoridad competente a las direcciones, a los gobiernos regionales, lo que significa también una limitación en la fiscalización ambiental, porque la fiscalización ambiental, en el caso de la actividad minera, está a cargo de OEFA, pero en el caso de los pequeños mineros y mineros artesanales, están a cargo de las direcciones de fiscalización ambiental de los gobiernos regionales, lo cual creo que a la larga, y esto es una propuesta que me parecería interesante, va a evolucionar. Va a evolucionar, estoy seguro, porque creo que OEFA es un ente más preparado y además el impacto ambiental genera un daño a toda la humanidad. O sea, no importa el nivel,
no, en el rigor con relación al tema ambiental debería ser erga omnes, debería aplicar a todos, toda vez que además es un derecho fundamental que hay que privilegiar y que además resulta necesario, no porque la actividad sea pequeña, el daño es pequeño, más bien todo lo contrario, actividades que generan, que usan cianuro, que usan daños enormes, y OEFA, que es muy rigurosa con las empresas formales, con las empresas medianas y grandes, también podría hacer un rigor necesario, porque son temas ambientales. Esto no es un tema que vaya en contra de la actividad pequeña o minera artesanal, sino más bien todo lo contrario, que la actividad minera en todos los casos y en todos los escenarios sea responsable y sirva para viabilizarla y para que renueve su imagen de manera positiva y responsable en nuestro país. Entonces, nada, si a ustedes les ha parecido interesante este tema, quieren profundizar un poco más, quieren desarrollar un poquito más temas de estudio sobre esto, que superen además el tema académico, que es sumamente importante, pero que vaya más al tema práctico, gustoso de poder apoyarlos por mi parte. Mi nombre es Eduardo Lanao y gustoso siempre de brindarles apoyo y acercarlos cada vez más, no solamente al derecho minero, sino a la minería misma, en el posiblemente país más importante del mundo en materia minera. Así que muchísimas gracias a todos y si hay alguna duda, no duden en avisar. No sé si hay alguna pregunta, duda o consulta. Claro, doctor, informar a los participantes que si tienen alguna duda o consulta pueden hacerla a través del chat. Sí, por supuesto que sí. Y en todo caso, si no, igual no se limiten en formular alguna duda o pregunta en algún momento, que yo gustoso de poder responder, apoyar, porque lo que más necesita nuestro país son profesionales en materia minera, especialmente porque la coyuntura lo amerita. Hoy en día el precio de los metales está en un nivel muy elevado y eso va a significar una demanda y un crecimiento de la actividad. Y si los profesionales no estamos a la vanguardia y no estamos preparados para las oportunidades, entonces va a ser muy difícil poder viabilizarlo esto. Entonces, los invito a todos, ya sea por este medio, ya sea a través de los canales personales, a través de cualquier tipo de red me pueden escribir, y yo gustoso poder apoyarlos y seguir incentivando la llama de interés profesional en materia minera, tomando en cuenta además el Perú sin dudas es un país minero. O sea, sin dudas es un país minero, eso que no quede de la más mínima duda. Entonces, nada, espero que les haya parecido muy interesante. Por mi parte, siempre agradecido con el Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación y poder permitirme compartir conocimientos en materia de derecho minero, que creo que son una herramienta muy poderosa para la reactivación de nuestro país, especialmente en esta coyuntura donde tenemos un reto que es salir adelante, y nuestro país, nuestro Perú resiliente, estoy seguro que lo va a lograr gracias al conocimiento y al aprendizaje, porque la educación siempre es la mejor arma. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, y hasta muy pronto.